Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos gracias a Shadow Wolf 328 a Lugia a nivel 50 para estrenar muy bien la Liga Master clásica que se viene y la Ultra Premier si es que las personas han estado esperando. Esta es su oportunidad, súper eficaz y llega con el pulso umbrío, 175 en el ataque, 273 en la defensa, tremendo tanque y 210 en el HP la estamina. Una cosa a agregar a Lugia es que según PvPoke es el top 1 de todos los pokés actualmente a nivel 50 y Shadow Wolf, si es que lo quieres encontrar, también hace streams en Facebook para que puedas verlo. Te voy a estar dejando el link en la descripción. Puedes seguirlo todos los días, bueno, interdiarios, también hace directos para que puedas conocer qué equipos lleva, sobre todo los pokés que va a sacar y algún team que te pueda interesar ahí puedas acompañarlo. Cola Dragón, ataque aéreo y aerochorro con la MT Elite es un ataque legado, 4186 de SP, debilidades al siniestro, al hielo, al eléctrico, al roca y al fantasma y resistente al planta, al psíquico por 2, a lucha y también al tierra, 100.000 polvos estelares y 100 caramelos para darle su segundo ataque. Taladradora le puede ser súper eficaz y todo va a depender de qué poke tenga detrás. Utiliza su último escudo, esto puede ser fuerza bruta y también le puede ser súper eficaz, pero le lanza Sword, se guarda todavía y con los antiaéreos sin miedo al éxito lanza los Cola Dragón y lanza primero el ataque aéreo. No tenía el romperrocas preparado el Rhyperior, así que no es muy efectivo porque igual puede resistir los ataques aéreos, pero espero que no pueda llegar a ni un solo ataque, no lo hace, termina farmeando la farmeada de su vida con al menos 2 Cola Dragón y todo depende de qué poke tiene detrás. Tiene a Mewtwo oscuro, onda mental no le puede lanzar, así que lo mejor que sería lanzar el bola sombra, pero no le salió la jugada, pensó de que le iba a lanzar el ataque aéreo y ya tiene su primer ataque. Si es bola sombra es súper eficaz y no quiero saber cuánto daño le puede hacer. Le lanza onda mental, mira, imagínate, a pesar de que no es muy efectivo y es tremendo tanque, lo deja pasar. Puede lanzarle ya de una buena vez el aerochorro porque si no va a estar muy mal. Le lanza un ataque más. Oye, este chico es arriesgado. Sin miedo al éxito le lanza el aerochorro y podemos ver que le lanza la esquinita todavía. Hoy toda la vida para Mewtwo y termina ganando para que puedan ver lo especial que es. Termina utilizando sus 2 ondas mentales y ni aún así pudo bajárselo. Y empieza de nuevo Elite, pero con la diferencia de que ahora ambos tienen los escudos para defenderse y de que puede tener bola sombra. ¡Ay! Súper eficaz. Más de la mitad de la vida y por más de que sea el Mewtwo, el poderosísimo Mewtwo que te puede lanzar sus mejores ataques con 20% más en el ataque, no lo hizo bien. Esto puede ser tierra viva, puede ser bucle de arena, puede ser enfado. Tierra viva, utiliza el escudo como los campeones y onda mental va a ser su trabajito. Así que ya tiene 2 preparados antes de que le pueda lanzar uno y que pueda utilizar el escudo, es lo que va a buscar. Antes de que pueda volver con su propio Mewtwo, utiliza el escudo, ya puede tener casi el bucle de arena, si no el tierra viva, o quiere irse con todo con el enfado o el tierra viva si es que lo tiene con ambas partes. Un ataque más, esto puede defenderlo, no es necesario ya que puede resistirlo. Uy, lo que le ha quedado, ya están casi a la par, pero Mewtwo con psicocorte hace tremendos bites porque carga muy rápido, lo farmea, no sabe por dónde va a venir el ataque. Onda mental, que le den una capa a ese Mewtwo y a Lugia que ahí vi con ese 100% hace un gran trabajo. Onda mental hubiese sido mejor el bola sombra, pero bueno, me imagino solo para el baiteo, para que le pueda utilizar el último escudo. No lo hace, no es muy efectivo. Hubiese llegado al bola sombra, quizás hubiese sido un mejor daño, pero él es el campeón. Así que vamos con todo con Garchomp. Le cambio muy rápido a Lugia porque sabía de que le iban a cambiar, no le tuvo miedo al éxito porque al final le iban a cambiar a Avalancha. Ojo, que también le salía el tiro. Vamos a ver, si es que puede ser con este gran ataque, lo puede hacer, a menos que quiera arriesgar el último escudo. El último escudo tiene que irse sí o sí con el metal. Uy, se bustea en el ataque, ya lanza el ataque para que le duela como un aerochorro y Avalancha ya es suficiente para que le pueda ganar. Le hace súper eficaz, se despide Lugia y ya tiene todo servidito y preparado para que le pueda lanzar tierra viva. El último ataque que necesita, fuerza bruta, sería lo mejor que puede lanzarle porque Avalancha no le va a hacer nada y al final termina nerfeándose, que con básico sería suficiente para que pueda ganar, porque si sigue nerfeándose y sigue con la fuerza bruta no va a poder hacer mucho. Al final se arriesga por el llamarada y termina ganando el combate. No había visto así un Garchomp con llamarada, lo tiene muy específico. Ambos mirror match muy interesante, con la diferencia de que uno es oscuro y el otro es normal, y te das cuenta por el daño que se están haciendo, aunque por más de que esté nerfeado en la defensa no he visto el tan desequilibrado ataque que pueda tener.
a menos que Tajo Cruzado sí puede hacer mucho daño. Por eso es más necesario poder llevar un oscuro, porque la intención que tienes en la Liga Master es poder debilitar más a tu rival. Ahí está la clara diferencia. Ha llegado antes, le podía haber lanzado el ataque, ganó la prioridad, quizás le ganó el CMP. Con lo mínimo llega uno más y termina llevándose el primer lead. Ahora que le sacan a Gyarados, tiene para lanzar el avalancha, pero no va a llegar, así que se arriesga lanzando el Tajo Cruzado. Sé que no es muy efectivo, pero la intención es de que pueda hacerle daño. Después entra tranquilito con Lugia y después puede entrar con Snorlax, todo dependiendo del último Poké, porque tiene Triturar que también le hace súper eficaz, y sabía o pensó por ahí de que podía haber tenido un Melmetal que le lanza fuerza bruta. Está bien, igual de por más de que sea oscuro puede resistirlo, y le lanza avalancha para no nerfearse en el ataque, cosa que está muy mal porque al final puede llegar hasta 2 fuerza bruta. Esto capaz si ya necesita escudar, porque si es fuerza bruta no la va a pasar muy bien. Le lanzan el avalancha, quiere llegar a 2. La intención es de que pueda llegar a 2, no creo que vaya a llegar a un enfado porque Gyarados se ha ido sin lanzar un solo ataque, y Triturar le hace súper eficaz a Lugia. La intención que tuvo es que ya le había quitado el último que necesitaba, y si le lanza fuerza bruta está bien, mejor todavía, porque Lugia puede entrar a farmear, pero le lanza avalancha. Quiere llegar a farmeárselo, quiere llegar, no va a llegar. Ahora sí, ya necesita debilitarlo. Ese rango de vida que le queda a Melmetal es para que pueda farmear Lugia, y después puede entrar con los Cola Dragón y lanzar el Aerochorro, que sería el mejor ataque que pueda tener. Triturar le va a ser súper eficaz por tener esa debilidad a ser un Pokémon de tipo psíquico. Sé que no tiene bonus stat, pero Aerochorro, o bueno, el ataque aéreo ya es suficiente para que le pueda lanzar 2, y esto creo que lo deja muy tocado, y tiene un ataque aéreo más para que le pueda lanzar a Melmetal. A básico se lo puede bajar. Acá va a estar muy complicado si es que se quiere arriesgar a lanzar solo Cola Dragones. Sería especial poder verlo así. Uy, no, uno más. Ajuste el chico ahorita. Ajustalo bien y lanza el ataque del Aerochorro que le haya lanzado el MT Elite. ¡Ay, no! Le lanzó el ataque aéreo. Este chico es arriesgado y con 1 de vida termina ganando el combate. Empieza muy bien Elite. Bola sombra no le va a hacer nada. Onda mental sí que puede hacer un gran daño, pero como es oscuro, mide esos lengüetazos, y eso que no es fantasma. Casi la mitad de la vida para que pueda llegar a lanzar un ataque. ¡Ay, no! Onda mental también, qué daño le ha hecho. Y ahora sí se encuentran los grandes, los cracks. Esto es una espada de doble filo, porque al final le puede lanzar su mejor ataque, puede lanzar el bola sombra, le puede lanzar el viento ciego, lo puede resistir sí, pero a la larga también comienza a hacerle demasiado daño a los Garrumbree, así que necesita escudar para al menos lanzar 2 ataques, porque casi ya lo tiene preparado. El primer ataque aéreo puede ser para el escudo, o si no el segundo ataque aéreo puede ser, pero uno de los dos va a tener que entrar sea como sea, a menos que quiera arriesgarse. Los 2 escudos que tiene con Giratina no lo va a hacer, lo va a dejar pasar, y puede entrar Mewtwo a farmear un poquitito de más, pero lo hace con Metagross. Le va a lanzar Aerochorro. Puede utilizar su primer escudo porque ya sabe que Mewtwo está muy tocado y lo único que le queda sería Metagross. No lo quiere hacer, le cambia muy rápido a Excadrill y ahora sí sale Mewtwo para decir: yo estoy presente aquí, you can see me. Avalancha puede ser necesario, aunque taladradora sería toda la vida para el Mewtwo. Lo tiene que dejar pasar, pero bueno, se decide arriesgar con el onda metal pensando de que podía haber sido una onda certera y era one shot para Excadrill. Avalancha utiliza su escudito, el primer escudo, puede utilizar el segundo, casi llega a la avalancha. Ahora sí, esto es onda mental, no va a poder hacer mucho. Sí que puede ser la mitad de la vida, un poco más dependiendo de cuánto puede resistir Excadrill, y pues no está muy testeado para mí para que pueda resistirlo un poco más de la mitad de la vida. Avalancha utiliza el último escudo y ya está, con taladradora termina ganándole, y lo único que necesita es un taladradora más para que pueda ganarle a Metagross porque le hace súper eficaz, y con ese rango de vida que le ha quedado pues es más que suficiente para que pueda ganar el combate. Y cambia rapidísimo a Snorlax para que pueda lanzar el puño meteoro, que es toda la vida de Snorlax también, y le lanza terremoto, arriesgadísimo, ya lo tiene todo con ese último cambio que tenía, y Excadrill termina llevándose el combate. Shadow Wolf, tremendo, tremendo con los cambiazos de crack. En el siguiente tenemos a Lugia versus Kyogre. Acá sí está muy bien y a la vez muy mal, porque Kyogre puede aprender rayo. Al aprender rayo le puede hacer súper eficaz, y la única parte mala es que también ataque aéreo no es que se lo vaya a bajar definitivamente. Tiene que llegar hasta la mitad de la vida para que pueda ganar. Surf no es un daño neutral, está bien, perfecto. Ataque aéreo, puede utilizar su primer escudo. Siempre va a ir al doble, tiene que ir al doble antes que pueda lanzar porque es tremendo ataque y ya se lo puede aguantar. Uy, no, se busteó en el ataque. Esto está mejor, muy bueno. Podía haber aguantado el Surf, pero como se había aguantado con el ataque, lo va a obligar a que pueda utilizar su último escudo. Llega a utilizar el último escudo muy arriesgado, y Kyogre pues ya no va a poder hacer nada más. Tiene que dejarlo pasar, puede entrar a farmear, pero se arriesga también con el segundo escudo. Quiere ver la prioridad de Elite y ya tiene el ataque aéreo preparado para cualquier Pokémon que venga. Y si sale Melmetal, pues chico,
Uy no, Gyarados, esto es bueno, esto es muy bueno. Tiene triturar que puede hacerle daño, sí, a Metagross, pero no le puede hacer daño a Machamp. Pero decide sacar a Metagross. Bueno, cosa de él de que pueda llegar primero. Llega primero al ataque antes de que pueda llegar Gyarados. Casi me hubiese lanzado el triturar. No es muy efectivo y al último sale Togekiss, que ya bueno, con un puño meteor es más que suficiente para que le pueda ser súper eficaz y llevarse el combate. Solo con Metagross y Oscuro es que ha podido hacer esto. Qué grande, qué grande. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. También recordar que toda esta semana vamos a estar subiendo videos increíbles, así que tienes que ver el corchete, ese que aparece al lado de la campana si está activo, para que YouTube te avise toditito los videos que voy a subir, que van a estar muy interesantes y sé que te van a gustar un montón para poder verlo tú y yo. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!